entonces vamos a, por favor, solicitar o pedir que me puedan confirmar si es que se ve mi pantalla y me puedan escuchar. Se ve Inge. Gracias. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Bien. Entonces habíamos visto en realidad esta parte donde decíamos, ¿no? Que un circuito secuencial flip-flop en realidad lo que tiene es una memoria o depende también de la anterior salida y de la anterior entrada que estaba sometido, ¿no? Eh, de este tipo de circuitos existen los asíncronos y los síncronos, ¿no? Los asíncronos que no llevan reloj, en otras palabras, y los síncronos que llevan reloj, ¿verdad? También habíamos visto y clasificado por biestables o flip-flops y biestables sensibles por nivel o latches, ¿no? Entonces, en los biestables o flip-flops habíamos conocido también, como se dice, sensible al nivel. Ya sabemos que hemos analizado un pulso en realidad, ¿no? ¿Cuál es el nivel? Sensible al flanco de subida o de bajada, sensible al flanco y en realidad el pulso completo, que sería el maestro esclavo, ¿verdad? Después también habíamos visto el tema de, aquí habíamos quedado ya, que estábamos viendo un biestable RS con compuertas NOR, ¿no? Entonces, gráficamente, un componente o un circuito con RS con compuertas NOR, como dice ahí, acopladas tal y como se muestra en la figura. Ahora sí, se puede observar que la salida de cada puerta NOR se conecta a la entrada, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos este circuito o implementamos este circuito, de seguro vamos a tener un latch o un biestable RS, ¿no? Habíamos indicado también que es un R, que es un S. R es un reset, S es un set, ¿no? R, o sea, al hablar en reset, estamos diciendo que vamos a limpiar la salida. Eso es reset, ¿no? Y S, que es un set, sería el que vamos a enviar un dato a la salida, ¿no? Y si vamos a enviar un dato, significa que va a ser un 1, ¿no? Por defecto. No va a ser un 0, porque el reset es el que limpia nuestra salida, ¿ya? Entonces, de esa forma trabaja este circuito. Al hablar de reset, repito, estamos limpiando la salida, que sería que va a salir un 0, ¿verdad? Al hablar de un 1, estamos hablando de un set, que en realidad vamos a enviar un 1 a la salida, ¿sí? De eso se trata. Entonces, la tablita que podemos ver en este momento es justamente eso, ¿no? El R y S, ¿sí? Si se fijan, está en 0 y en 1, ¿sí? Si me permiten un minutito, por favor, es importante. Vayan viendo la tablita, por favor.
Bien, entonces vamos a iniciar, por favor. Bueno, vamos a analizar esta tabla que estamos mostrando en este momento. Y bueno, si se fijan, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo cuando coloco un RS, ¿no? Vamos a anotar o vamos a remarcar, si es que coloco un cero, fíjense, a la entrada, voy a estar, y un uno a la al S, al set, en mi salida de Q me va a dar un uno. Cuando hablo de un set, como les decía, voy a colocar un uno. Si coloco un uno en set, significa que estoy colocando un uno a la salida. Y si coloco un cero, ¿sí? A reset, significa que no estoy haciendo nada en reset, ¿sí? No estoy haciendo nada en reset. Entonces, ¿qué va a salir? Va a salir un uno a la salida y como este es Q negado o Q prima, va a ser lo inverso de Q, ¿verdad? Entonces, si es uno acá, es cero en Q. ¿Qué pasa con si pongo cero cero, ¿no? Si coloco cero cero, si se fijan, voy a colocar 0 a R y 0 a Z. Entonces va a modificarse, ¿no? Va a modificarse. Estoy colocando un 0 a reset y un 0 a set. Cuando ocurre esto, acá en realidad, en vez de colocar estado anterior, puedo colocar memoria, ¿verdad? O sea, va a mantener lo que estaba en la salida, ¿no? ¿Qué estaba en la salida? Estaba un uno y un cero, ¿sí? Por eso se llama memoria. ¿Qué pasa si coloco, borro acá, qué pasa si coloco un uno a reset y un cero a set? Ah, el uno me está indicando que limpie mi salida, por eso se llama reset, ¿no? Entonces, al colocar un uno en reset de la entrada, entonces estoy limpiando la salida. Y al limpiar significa que acá va a estar un cero, ¿verdad? Y obviamente por lógica, como es Q0 y este es Q' o Q negado, entonces este va a ser un uno. Y como ven, eso es lo que sale, ¿verdad? ¿Puedo volver a colocar cero cero? Claro que sí. Voy a intentar colocar cero cero y obviamente también se va a mantener, ¿no? O sea, se va a mantener el estado anterior, se va a mantener cero uno, ¿sí? Y si coloco uno uno como están acá, bueno, ese sería el estado prohibido o indefinido. ¿Por qué? Porque si coloco un uno uno no sé lo que me va a salir en la salida. Puede mantenerse, puede cambiar, va a salir algo como indica la tabla indefinido, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos indicar de todo esto? Voy a volver a borrar todo y puedo indicar lo siguiente, ¿no? Cuando coloco un uno a set, entonces de seguro es que a la salida voy a tener un set. Cuando coloco un uno a reset, voy a tener de seguro va a limpiarse en realidad, ¿no? O sea que tengo simplemente cuatro operaciones básicas, ¿no? Coloco un uno a la entrada de set, entonces tengo un uno a la salida. Coloco cero cero, tengo memoria. Coloco un uno en reset y cero en set, tengo un reset en la salida o tengo un cero en la salida. Y si coloco otra vez cero cero, significa que el estado anterior va a mantener la salida anterior, ¿sí? Y cuando coloco uno uno a la entrada, entonces va a ser indefinido. O sea que ese estado sería el prohibido, ¿sí? Ese estado sería el prohibido. Bueno, entonces de esa forma es como trabaja un circuito RS o un latchet RS, ¿sí? O un biestable RS. Ese es el circuito fundamental para que podamos tener, si quieren, un inicio de memoria, ¿no? Porque mantiene, si se dan de cuenta, a diferencia de lo que habíamos llevado en los anteriores capítulos, ¿verdad? Bien, no sé si es que tienen alguna duda en esta parte, quisiera que se anoten como lo estoy anotando yo, ¿verdad? A ver, alguna consulta, alguna duda, alguien que no haya comprendido, podemos volver a explicar si gusta. Hans Jambi, ¿está comprendido esa parte? Sí, que se entiende.
Ya, listo. Entonces vamos a seguir, ¿ya? Tengo un biestable RS, pero a diferencia del otro va a ser con compuertas NAND. El otro era con compuertas NOR, ¿verdad? Entonces, en este circuito, bueno, todavía no vamos a anotar esta parte porque esto es para la otra parte, ¿ya? En este circuito, si se fijan, es el mismo biestable RS, pero la diferencia o su configuración interna está realizada con compuertas NAND, ¿no? El otro era con compuertas NOR. También se puede hacer un RS, un reset set con una compuerta NAND, ¿ya? Pero la diferencia es que cambia un poco, ¿no? Cambia un poco en el tema de que el 1 ya es la memoria y el 00 es el estado prohibido o el estado indefinido. Eso es lo único que cambia. Si se fijan, la tabla, bueno, si coloco un 1 a set, ¿no? Porque eso es lo que representa ese, de seguro es que voy a poner un 1 a la salida, ¿no? Y un 0 a reset, entonces un 1 a la salida voy a colocar. Si coloco, fíjense, 1 y 1, esto entonces es memoria. Igualito, ¿no? Pueden anotarse porque es más fácil así, recordar. Memoria también. Obviamente esto va a ser set y esto de seguro es reset, ¿no? Entonces tengo acá igual, las mismas salidas, la misma forma de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia entre este biestable RS con compuertas NAND, a diferencia del biestable con compuertas NOR, es que cuando coloco 1 es memoria y cuando coloco 00 es indefinido. No sé lo que va a salir, ¿no? Esa es la única diferencia. O sea que cambia el estado de 1 por memoria por el 00 que es indefinido, ¿no? A diferencia en el NOR era al revés, ¿no? El 00 era memoria y el 1 era el estado indefinido, ¿sí? Creo que se comprende, ¿verdad? No creo que haya mucho problema a la hora de comprender este circuito, ¿ya? Aparte de su tablita, ¿no? Bueno, tenemos flip-flops RS asíncronos sin reloj en realidad deben negarse, dice, las entradas al flip-flop SR con compuertas NAND e intercambiar las entradas del flip-flop RS con compuertas NOR, ¿no? O sea, al hablar de un flip-flop RS asíncrono, ¿sí? Eh, en realidad estamos, lo que habíamos visto, ¿no? Lo que habíamos visto estamos tocando en este instante en ambos circuitos, ¿sí? Para hacer un flip-flop D, debe conectarse un negador a la entrada S hacia la salida, o perdón, hacia la entrada R en el flip-flop RS. O sea, queremos hacer un flip-flop D, ¿sí? ¿Qué es un flip-flop D? Un flip-flop D, en realidad, el D representa a data, ¿no? Al dato. Flip-flop dato, o sea, es un bit, es de un solo bit este flip-flop de asíncrono, sin reloj, obviamente, que dice que tengo que conectarle un negador a la entrada de S, ¿sí? Hacia la entrada R en el flip-flop SR. O sea, si quiero hacer un flip-flop D, no interesa cuál flip-flop de acá, con el NAND o con el NOR, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, tengo que conectar de la entrada S hacia el R, dice entonces de la entrada S hacia el R, así debería estar, ¿no? Con su negador y así, ¿no? Y debe conectarse de S hacia R en el flip-flop RS. Entonces significa que este ya va a ser mi entrada y se va a convertir ya no en RS, ¿no? Se va a convertir en un flip-flop D. Eso es lo que me está diciendo el circuito. Si quiero hacer un flip-flop D, tengo que introducir un negador de S hacia R y voy a tener un flip-flop D, ¿no? Entonces, ¿qué hace el flip-flop D? Seguro debe estar más adelante, pero les explico. El flip-flop D lo único que hace es transmitir el dato que yo tengo. O sea, que si tengo, por ejemplo, acá un 0, ese dato va a pasar acá. Y acá obviamente va a ser un 1. Si tengo un 1 acá,
¿Qué va a pasar con la salida? Si tengo un 1 acá, va a salir ese 1 acá y obviamente su inversa o su negado de Q, ¿verdad? Nada más, eso hace un flip-flop D. ¿Qué hace en otras palabras? Transmite el dato que estoy ingresando. Por eso se llama flip-flop data, ¿no? Por eso se llama flip-flop D, ¿ya? Ahorita vamos a ver su tablita que no tiene mucha ciencia, es bien facilito, ¿no? O lo que les estoy indicando ahorita, ¿no? El flip-flop JK, vamos a leer el flip-flop JK. No nos interesa mucho ahorita porque estamos viendo de forma asíncrona, ¿no? En el síncrono sí tiene sus gráficas, ¿ya? Y debe estar como les estoy indicando. En el flip-flop JK asíncrono dice, debes de alimentarse la salida Q a la entrada R, ¿no? Por eso estaba marcado. O sea, ¿qué tengo que hacer para hacer un flip-flop JK? Tengo que agarrar de acá y retroalimentar, dice, a R, ¿sí? Es lo que me dice. Y la salida Q negado hacia la entrada S. O sea que tengo que también acá poner y retroalimentar acá. ¿Qué voy a tener? Ya no voy a tener R ni S. Ese circuito se va a convertir en un flip-flop JK. De igual forma, J y K se refiere a reset y a set. Ahorita vamos a especificar cuál es reset y cuál es set. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando hago un flip-flop JK, ya no se pierde un dato, o sea, ya no se pierde o ya no tengo este estado indefinido, ¿sí? Al contrario, ese 0, 0 tiene ya una función, ¿no? Entonces el JK es más eficiente que el RS, ¿sí? Pero bueno, acá simplemente estamos indicando la forma de conectar un flip-flop JK. Si conecto a un flip-flop RS esta parte que he hecho con verde, ¿sí? La que he hecho con verde, entonces inmediatamente se convierte en un flip-flop JK. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver la tablita, obviamente, ¿no? Que será el 00, que en este caso en RS era indefinido. En JK, el 00 ya debe tener una función, ¿sí? Es, como les digo, más eficiente que el RS. Acá solo está, obviamente, en teoría, pero estoy haciendo la conexión, ¿no? Y para hacer un flip-flop T, asíncrono también, dice que debe cortocircuitarse las entradas del JK en el FFSR, o sea, en el flip-flop SR, ¿no? O sea que acá, si quiero volverlo este flip-flop JK en un flip-flop T, entonces agarro y voy a cortocircuitar, ¿sí? Cortocircuito y bueno, ya tengo mi flip-flop T. ¿Qué es el flip-flop T? Flip-flop T se refiere a toggle, ¿no? A toggle. Ese toggle significa un cambio, un salto, ¿no? Entonces, de seguro la tablita que va a salir de este flip-flop T, si tengo un 0 acá, acá debería tener un 1 y acá un 0, obviamente, ¿no? Si tengo un 1 acá, voy a borrar. Si tengo un 1 acá, entonces a la salida voy a tener un 0 y su inversa, ¿no? Acá. Entonces significa que el flip-flop T de toggle es un salto. Si tengo un 1 en la entrada, bueno, a la salida tengo 0. Si tengo un 0 en la entrada, a la salida tengo un 1, ¿sí? De esa forma trabaja, ¿sí? Bueno, el circuito vamos a tenerlo cuando sea síncrono, cuando trabajemos con reloj, ¿sí? Y que debe estar en la siguiente página, ¿ya? Lo voy a dejar así mientras tanto. Y bueno, preguntarles, como siempre, ¿no? Si es que tienen alguna duda, consulta de estos 4 flip-flops. Bueno, en realidad el RS ya sabemos cómo era, entonces, de los 3, ¿no? De los 3 demás. El flip-flop D, el flip-flop JK y el flip-flop T. ¿Hay consultas? Gabriela, ¿sí ha entendido? Gabriela, Gabriela, no sé si está presente.
¿Se ha entendido, Gabriela, o no? ¿O tiene alguna consulta? Ya, espero que después no tengan problemas en el laboratorio o en el examen, ¿verdad? Vamos a seguir, por favor, con los biestables síncronos. Los biestables síncronos más típicos son los siguientes. Flip-flop RS síncrono. Vamos a ver cuál es la diferencia de un flip-flop RS asíncrono a diferencia de este síncrono, ¿no? ¿Cuál será la diferencia? Y aquí está. Fíjense que igual estamos haciendo un circuito con NORS, ¿sí? Hasta acá podríamos decir que es un circuito RS como el anterior. Lo estoy marcando, ¿sí? Esto era un circuito RS asíncrono, ¿verdad? Ahí está, si no nos fijamos. Debe estar más aquí arriba. Y fíjense, con compuertas NON, este es el circuito. Es el mismo circuito, ¿sí? Asíncrono, pero cuando ya es síncrono, fíjense que tiene otras dos, como se dice, otras dos compuertas lógicas, ¿no? Que en este caso van a ser ANDs, ¿sí? Estos ANDs me permite tener un circuito de control. En este caso no se llama clock, pero sí se llama chip enable, o sea que estoy habilitando a mi chip con este pin, ¿sí? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo puedo habilitar a mi chip? Habilito con esta configuración de dos ANDs, bueno, cortocircuitado, dos entradas y las dos salidas van a corresponder a R y a S. Entonces, un flip-flop RS síncrono va a tener adicionalmente esto. ¿Qué me permite hacer eso? Me permite controlar el circuito, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, si es que está en cero, ¿sí? De seguro el chip enable no va a funcionar el circuito. Es como deshabilitar el circuito, ¿no? Si es que está en uno, el chip enable significa que voy a poder hacer funcionar mi circuito o mi free flow, ¿verdad? Para eso sirve. O sea, vamos a tener un control del circuito. Si es que está en cero, repito, el chip enable no va a funcionar el circuito. Si es que está en uno, va a funcionar el circuito. Y eso, quieras o no, nos permite hacer un control de esto, ¿verdad? Y nos permite dar sincronía si se quiere. Vamos a ver su tablita. Acá ya es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque vamos a probar todos los estados, ¿sí? Y este es en realidad el verdadero o en realidad la tabla detallada, ¿sí? De este circuito. Vamos a hacerlo si quieren con este que es más práctico de verlo, ¿no? Y bueno, acá alguien se preguntará, ¿no? Acá dice RS, es todo esto, ¿sí? Si se fija. Vamos a meterlo en una cajita para que no se nos complique tanto. Al ver el circuito tal vez uno se confunde, ¿no? Entonces todo este circuito ya está introducido acá. Lo único que tenemos acá sería R, que aquí está, S, que aquí está, el chip enable también, que aquí está, o sea, es el habilitador del chip, y Q que tenemos que está acá, y Q' o Q negada que está acá, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que puedo comenzar yo con un Q adelantado, ¿sí? ¿A qué se refiere con un Q adelantado? Si se fijan, tengo acá Q, ya está como entrada, si se fijan, S y R, y tengo un QT más 1. O sea, me estoy adelantando un paso para ver qué es lo que va a salir, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer en este instante, ¿sí? Si tengo de inicio, por ejemplo, un 0 en Q, voy a anotar eso, ¿no? Si tengo de inicio un 0 en Q e introduzco 0 y 0 a S y a R, ¿no? 0 en reset, 0 en set, que era en un NOR. ¿Se acuerdan? Fíjense la parte que hemos hecho acá. Podríamos volver a anotar esto, ¿no? Creo que nos va a servir un poco. Nos va a servir, ¿por qué? Porque acá está más resumido. A ver, vamos a ver. Y nos anotamos, ¿no? Si gustan, para que se entienda, habíamos dicho, ¿no? Que el 00 es memoria. Dependiendo si este es, ¿cómo está anotado? Reset creo que está anotado, ¿no? Sí, reset. Digamos que esto es R y S. Entonces esto va a ser memoria.
¿sí? El 01 es set, o sea que estoy enviando un 1 a la salida. El 10 es reset, ¿sí? Y el 11 ya saben que es el estado indefinido o prohibido, ¿no? Prohibido o indefinido. Porque no sabemos qué es lo que va a salir, ¿verdad? Este no deberíamos tomar en cuenta. Entonces vamos a seguir esa reglita, pero con esta tabla ya un poco más detallada. Repito, si tengo de inicio en Q un 0, que por lógica puede ser así, ¿no? Obviamente, cuando inicio el chip, obviamente puede empezar en 0. Si coloco 0, 0 a R y a S, según esta tablita, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar Wilson? ¿Qué dice ahí? A la salida, ¿qué me va a dar? ¿Está Wilson? Wilson Calante. Wilson. Ojo, después no se quejen, ¿sí? Si es que no están atendiendo, no entiendo cómo van a aprobar la materia, ¿no? José Chávez, cuando introduzco 0 y 0 en R y en S, ¿qué estoy realizando? ¿Y qué tendría la salida? Estoy anotando ahorita, ¿no? Vamos, tienes a la memoria, Inge. Ya, gracias, José. O sea que si tengo un 0, miren de inicio en la salida y anoto 0, 0 a R y a S, como sé que en este mi chanchulito dice que es memoria, como es memoria, pues se va a mantener el 0, ¿verdad? Porque estamos memorizando eso, se ha memorizado eso, ¿no? Entonces se va a mantener el 0, 0, por eso dice ahí memoria, ¿sí? Por eso acá, fíjense, en QT más 1, ya sé qué va a salir, porque he anotado memoria acá, ¿no? Significa que se va a mantener ese 0. Si tenía un 0 a la salida, coloco 0, 0 a la entrada, significa que va a mantenerse ese 0 a la salida. Por eso tengo un QT más 1, como decir un Q adelantado. Sé que va a salir, por eso se está anotando así. Este 0, fíjense, voy a anotar con otro color, este 0 se puede mantener en cualquiera de estos casos. En este caso, por ejemplo, ya no va a ser un QT más 1, va a ser un Q simplemente, ¿no? Porque eso es lo que me está mostrando la salida. ¿Qué pasa si cambio las entradas? ¿Qué pasa si coloco un 0 a 1, o perdón, un 0 al set y un 1 al reset? Un 1 al reset y un 0 al set, ¿no? En el caso de la gráfica. ¿Qué pasa? Cuando coloco 0, 1 o un 1 al reset, acá está al revés, aquí está el 1 al reset y un 0 al set, aquí está al revés también, SR, acá es RS, pero la cosa es que hagan caso ustedes a esto, ¿no? Si coloco un 1 al reset y un 0 al set, ¿qué va a hacer? Va a ser reset. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa Limber eso? Limber, ¿me escucha? Limber, ya, no está Limber igual, estoy anotando, ¿sí? Richard, ¿qué significa si pongo 1 a reset y 0 a set? No lo he escuchado, Richard. ¿Puede volver a...? Va a volver en su estado lo va a limpiar. Ya, ahora sí lo he escuchado. Lo va a limpiar, ¿no? Porque cuando me ha anotado esto, si se fijan, cuando coloco un 1 AR, es reset, o sea, estoy limpiando mi salida, a eso se refiere, ¿no? Estoy limpiando.
bueno, si está en cero, pues va a seguir siendo cero porque lo limpio, pero bueno, es cero, ¿no? Ahora, si está en uno, se va a volver cero. ¿Por qué? Porque lo estoy limpiando mi salida, de eso se trata, ¿no? Recuerden esto, eso nada más es. Entonces, si está en un cero en Q, aquí está cero en Q, pero coloco un 1 a res a R y un cero a sep, significa que voy a limpiar, acá, ¿no? Voy a limpiar mi salida. Entonces, ¿eso qué significa? Que voy a tener un cero en mi salida. Y aunque tenga un cero ya en la salida, voy a volver a anotar ese cero porque es como si estuviera limpiándose, ¿no? El circuito así lo toma. Ahora sigo en cero, fíjense, en Q. Este QT más uno se va a volver un Q normal, ¿no? Puede ser este, ¿sí? Entonces tengo Q a la salida, pero quieras o no ya se vuelve como entrada, ¿no? Si se fijan. Por eso está en las entradas Q. ¿Qué pasa si tengo un 1 en set y un 0 en reset? Entonces acá anoto eso, ¿no? Anoto un 1 en set y un 0 en reset. ¿Qué va a pasar? Cuando anoto un 1 en la entrada de S, ¿sí? Acá, ¿qué sería? Acá estaríamos hablando de esto, ¿no? De lo que estoy tiqueando con amarillo. Un 1 en S y un 0 en reset. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué dice entre paréntesis set ahí? A ver, Lisette, ¿qué estoy haciendo en ese caso? Lisette, Estoy aquí, ingeniero. ¿qué? Perdón, no lo he escuchado. Estoy aquí, ingeniero. Estoy viendo Ah, aquí. ya. Lisette, cuando coloco un 1 a S y un 0 a reset, y acá entre paréntesis me indica que eso es set, ¿qué estoy haciendo a la salida? Está enviando. el- el- enviando. No. Cuando hablo de reset estoy limpiando, o sea, significa que estoy enviando un 0 a la salida. Pero cuando hablo de un set, ¿qué pasa en mi salida? Aquí está la respuesta. Un uno. Estoy enviando un 1 a mi salida, ¿sí? Estoy enviando un 1 a mi salida, ¿sí? Cuando hablo de set y como en inglés set es envío, significa que, bueno, mi cabeza tiene que estar set, envío, reset, limpio. Eso significa. Cuando hablo de envío, significa que a mi salida voy a enviar un 1, ¿sí? Entonces, cuando coloco un 1 a S y coloco un 0 a R, voy a enviar un 1 a mi salida. Como estaba en 0, Q, el Q adelantado sería un 1. Ya sé qué es lo que va a salir. Entonces, en vez de colocar acá un 0, coloco pues ese 1 que me ha salido. Y acá obviamente pues es lo inverso, ¿no? No vamos a hablar mucho de Q' porque ya saben qué es lo inverso nomás de Q. Entonces, ya tengo un 1 en mi salida, pero inmediatamente este 1 en la salida puede ser cualquiera de estos, ¿no? Puede ser este, por ejemplo, ¿sí? Puede ser ese. ¿Por qué? Porque se va a volver Q, ya no es un QT más 1. Sé que iba a salir un 1 si es que coloco un 1 en S y un 0 en res, ¿no? Entonces ya tengo un 1 en Q, pero quieras o no, ya tengo, también puedo modificar las entradas. ¿Puede ser este paso? Sí. Si coloco un 0 a S y un 0 a R, ¿qué es 0, 0? Aquí está, 0, 0, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? Entonces voy a cambiar acá y me van a contestar, ¿no? Si coloco un 0 y un 0, ¿qué es? Eh, no quiero renegar. A ver, Gustavo, ¿qué es un 0, 0 en la entrada? ¿Y qué me va a dar en la salida? Gustavo, ¿está presente? Gustavo,
Ya, no está Gustavo tampoco, estoy anotando. Rodrigo, si coloco 00 en la entrada, ¿qué tengo en la salida? Rodrigo, ¿tampoco está Rodrigo? Inge sería memoria. ¿Perdón? Ya, Rodrigo, al decir memoria, ¿qué es lo que tengo entonces en la salida? Cero. Mm, Silvina, no. ¿Por qué? Porque ¿en qué estado está Q? Ahorita Uno. viendo la gráfica, en 1. Y si hablo de memoria, cuando hablo de memoria significa que pues va a mantener su salida, ¿no? O sea, va a recordarle la salida anterior. Como estaba en 1 y me adelanto a un Q, si coloco 00 como es memoria, significa que va a mantener esa salida del estado anterior, ¿verdad? O sea que si estaba en 1 Q, coloco 00 y digo que es memoria, va a mantener ese Q, ¿no? O sea, va a mantener esa salida. Si está en 1, entonces va a mantenerse en 1 también. ¿No ve? ¿Está bien ahora sí se ha entendido, Silvina? Sí, Inge. Gracias. Bien. Tienen que entender, por favor, si no entienden esto, no sé cómo van a hacer el laboratorio, no sé cómo van a hacer el examen, ¿sí? Si no entienden, pues consulten, díganme, ingeniero, no se entiende, puede volver a repetir. Yo voy a hacer con mucha paciencia, en realidad, con mucho gusto voy a repetir si gustan el ejercicio, ¿no? ¿Por qué tiene que entenderse esto? Si no conocemos bien la tabla, ¿sí? De implicación acá, como estamos rayando, no vamos a saber qué estamos haciendo y no vamos a poder diseñar, no van a poder hacer el laboratorio. Ese es el tema, jóvenes. Por eso estoy tratando de dedicarme para que ustedes entiendan cómo trabaja esta tabla, ¿ya? Y hay muchos que no contestan porque de seguro no están tomando atención o cuando se les pregunta si se ha entendido, sí, dicen, sí, pero a la final eso es creo que de boca para afuera, ¿verdad? Tienen que tener, por favor, un poco más de atención y si no, pues bueno, Inge puede volver a repetir. Yo con mucho gusto les repito, voy a volver a tratar de hacerles entender, ¿ya? Entonces, vuelvo a decir, ¿no? Voy a borrar esto. Estábamos acá, estábamos en 1 de acá, en este 1 que tengo en la salida. Y ese 1 puede ser cualquier cosa porque cuando ya está en 1 acá, ¿sí? Pues va a intercambiar las entradas, ¿no ve? Porque las entradas son las que siempre cambian, ¿no? Y dependiendo de las entradas, pues tengo una salida, ¿no? Entonces, dije que como estoy en 1, aquí está el 1, ¿qué pasa si coloco 00? ¿Sí? ¿Qué pasa si coloco 00? 00. Me voy a mi chanchullo y dice 00 es memoria. ¿Qué significa? Al hablar de memoria significa que mi salida va a mantenerse en el estado que tenía, ¿no? Q era un 1, entonces cuando coloco 00 va a seguir siendo 1. ¿Por qué? Porque es memoria. Entonces va a recordar el estado anterior. Y como ven acá es un 1, ¿no? El QT más 1, o sea, el Q adelantado, ¿sí? Ahora, ese 1 puedo llevarlo a cualquier lado, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser cualquiera de estos datos. Se vuelve otra vez un 1, puede ser en este, o puede ser en este o en este, pero estoy yendo por más o menos orden. Y puedo modificar otra vez la entrada, ¿no? En mi salida sé que tengo un 1 todavía. ¿Qué pasa si coloco 0 y 1, ¿no? 0 en S y un 1 en reset. ¿Qué es lo que me dice la tablita? Un 1 en reset, aquí está, y un 0 en set. ¿Qué voy a tener a mi salida? A ver, si se ha entendido, ¿qué voy a tener a mi salida, Silvín? Así Cero. vamos a comprender. Cero. 0, ¿por qué? Porque en 1 estoy colocando un reset en la entrada de R, estoy colocando un 1
y me está diciendo, según ese paréntesis, ¿no? Lo que está, dice reset. Eso significa, les repito, que voy a limpiar mi salida. Entonces, esto se modifica y voy a tener un 0 a la salida, ¿no? Ah, ya, entonces fíjense que acá me está diciendo lo mismo, ¿no? En la tabla. Tengo un 0. Ahora, vengo ese 0 y puedo volver a cualquiera de los ceros. Puede ser en este caso este 0, ¿no? Fíjense este 0, ¿sí? Fíjense que si tengo este 0, me va a dar, coloco un 1, 1, por ejemplo, me va a dar un estado indefinido. Ah, no, entonces prefiero no colocar 1, 1. Voy a buscar otro 0. Por ejemplo, este. Voy a limpiar otra vez esto, ¿no? Voy a limpiar otra vez esto y tengo un 0 acá, ¿no? Porque está en 0 en realidad ahorita mi Q. ¿Qué pasa si coloco 1, 0 otra vez? Voy a colocar 1, 0 otra vez. 1 en S y 0 en reset, ¿no? Ah, ¿qué va a pasar? Va a modificar. ¿Por qué? Porque cuando tengo un 1 en set, aquí está, estoy marcando con rojo, y un 0 en reset, me está diciendo, entre paréntesis, que voy a hacer un set. Eso significa que voy a enviar una salida, o perdón, un 1 a la salida. Entonces, acá se convierte un 1 y acá está ese 1, ¿no? Y este 1 puedo volver a posible, hay una posibilidad de que sea este 1 o este otro 1, ¿no? Dependiendo mi entrada. Voy a quedarme acá, ¿no? ¿Qué pasa si coloco otra vez un 1 a set? Otra vez puedo colocar un 1 y otra vez un 0 a reset. Va a seguir siendo 1, fíjense. ¿Por qué? Porque estoy enviando un 1 a la salida. Y como tenía un 1, vuelve a escribirse un 1 acá, ¿no? Puedo volver a intentar con el otro. Voy a hacer con otro color. Voy a intentar con este 1 que está ya como Q, ¿no? Y voy a colocar un 1, 1 otra vez a la entrada. Y acá ya no sé qué me va a dar, ¿no? Como decíamos, indefinido. No sé qué me va a dar. Puede ser un 0, puede ser un 1. No sabemos porque el 1, 1 es el estado prohibido o indefinido. No tenemos que colocar 1, 1. Pero bueno, si hacemos eso, va a salir puede ser que sea un 1 a la salida o un 0, no sabemos, ¿no? Entonces, para limpiar todo eso, tendría que colocar un reset en la entrada, ¿no? A R le doy un 1 y a set le doy un 0 para que se limpie todo y de seguro es que a mi salida voy a tener también un 0, ¿no ve? Porque eso es lo que me está indicando, ¿sí? Entonces no es difícil, solo que tiene que comprenderse un poco mejor esta tabla, ¿no? Del Q adelantado, o sea, sé que va a salir y después Q va a volverse entrada. ¿Por qué? Porque va a depender también en qué estado está, ¿no ve? Eso es importante, ¿ya? Sobre todo para cuando hagamos diseño, ¿sí? Por eso me estoy dedicando un poco a que se pueda entender esta parte, ¿ya? Hagan por favor si gustan la misma prueba, mejor si lo hacen también con un análisis en el circuito. Puede hacerse acá, ¿no? Habilito el chip, coloco acá, si esto está en 1 siempre va a pasar el dato, ¿no? Y de acá ustedes pueden ver, comienzan con 0 y van a ver, ¿no? Hagan el diseño, vean qué sale con la tablita del NOR. De seguro es que les va a salir esta tabla también, ¿no? O pueden hacerlo como yo hice acá. Traten de practicar eso porque les va a servir para hacer un diseño en el laboratorio, ¿sí? Entonces, en resumen, puedo anotar como está acá, como está SR, ¿no? Tal vez eso también les está confundiendo. Voy a anotar SR, ¿no? 0, 0 en SR es memoria. Obviamente con la compuerta que está acá, ¿no? Ojo, esto es NOR, ¿sí? En 0, 1 es reset, ¿sí? Porque a R estoy introduciendo un 1. En 1, 0 es set, ¿no? Porque a S estoy introduciendo un 1 y significa que voy a enviar un 1 a la salida, ¿no? Y en 1, 1 es el estado prohibido. Ahí sí tal vez se puede comprender. Estoy volviendo a hacer la misma tabla, repito, pero con, en realidad, ordenado. S y R, ¿no? Como está acá, S y R. Así no se confunden mucho. Acá está RS, ¿no? Acá debería estar igual al revés para que se entienda. Pero es bueno así, ¿no? Para que ustedes tengan mejor comprensión. Este puede ser S y R, como está en la tablita, ¿no?
Y así no se confunden mucho, pero tienen que darse de cuenta, ¿no? Tienen que darse cuenta que es S, que es R. S es set, R es reset, ¿no? Nada más. Y bueno, cuando coloco 0, 0, va a mantenerse la salida. Cuando coloco 0, 1, va a limpiarse la salida. Cuando coloco 1, 0, va a enviarse un 1 a la salida. Y cuando coloco 1, 1, va a ser el estado prohibido o indefinido, que no sé lo que va a salir en mi salida, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé si se ha comprendido, por favor. Vamos a hacer lo mismo con el JK y con los demás. ¿Sí? Que bueno, en realidad el más difícil es el RS y el JK. A ver, Iván, ¿se ha comprendido? ¿Hay algo que quiera que podamos volver a explicar? Probablemente no está bien todo. Ya, listo. José, vamos a responder su pregunta dice, ¿no? Del JK, ¿cuál es el set y el reset? Ahorita vamos a ver, ¿no? Y otra pregunta. Adelante. Es la tabla para el NOR. Para el NAND nos va a salir una tabla similar. Ahora en la salida o cuando tenga cero, puedo relacionar a cualquiera de las entradas otra vez que tenga cero. Y con el uno lo mismo, Inge. Sí, a ver, vamos a hacer para el NAND, ¿no? Buena pregunta. ¿Qué pasa para el NAND? Este, por si acaso, había sido para el NOR, ¿no ve? Una configuración RS, ¿sí? O un flip-flop, así puedes colocar, ¿no? RS o SR, como está acá, ¿no? RS o SR es lo mismo. ¿Qué pasa con un flip-flop? También SR o RS, pero con NAND, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar la misma tablita. Voy a agarrar S y R y voy a decir, ¿no? 0 y 0, ¿qué me va a dar? El estado prohibido, ¿no? Eso no más cambia. Es prohibido esto. El 0, 1 igual va a ser reset. El 1, 0 igual va a ser set. Y el 1, 1 será pues la memoria. Eso no más va a cambiar. O sea que el 1, 1 ya va a ser mi memoria, o va a mantenerse lo que estaba en mi salida, y el estado prohibido o lo que no conozco qué es lo que va a salir en mi salida va a ser el 0, 0. Eso nada más intercambia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. Pues creo que ya hemos respondido eso. ¿Sí? Ya hemos respondido la pregunta. Ahora vamos a ver, como decíamos, cuál es en JK el reset y el set. Y justamente está acá. Fíjense, ¿no? K había sido el reset y J es el set. Anótense, por favor, si quieren, saquen un screenshot. Aparte, tienen el documento en la plataforma, ¿sí? Entonces, J es set y K es el reset, ¿sí? Voy a anotar acá, ¿no? J el set y K es el reset. Ah, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a ser analizando la tablita, porque esta tabla no habíamos analizado, ¿no? Pero desde ya les decía que no hay un estado prohibido. O sea, es mucho más eficiente o más eficiente que un flip-flop RS, ¿no? El flip-flop JK es más eficiente, ¿ya? ¿Qué tiene? Si se dan de cuenta, como habíamos visto en la parte teórica, tiene un mismo NOR, un mismo RS, además tiene igual el circuito de control, aquí está el chip enable, sí, para habilitar el chip o desactivar, pero también se acuerdan que teóricamente dice coloque la salida a una entrada, ¿no? En este caso acá, pero igual puedo colocar acá, ¿no? Y coloque la otra salida a la entrada del circuito S o R y S, ¿no lo ve? Y se volvía JK. Entonces estoy haciendo lo mismo, ¿no? Acá ya está conectado, pero si se fijan está conectado a un AND, ¿no? Porque necesito el control y fíjense que este AND es de 3 entradas, ¿no? Uno para agarrar el control, otro para las entradas de J y K, y bueno, el cortocircuito que me dice, ¿no? O con la conexión que me indicaba, ¿sí? Entonces, este es un circuito flip-flop JK síncrono, y el que habíamos hecho con
con lápiz o perdón, o rayando, si quieren, o escribiendo. Acá, fíjense, ya se vuelve JK, les decía. Ah, bueno, este es T, ¿no? Ahorita lo hemos cortocircuitado, pero si no fuera esta parte así, ya, ¿no? Ahí habíamos dicho que se vuelve, si se quieren, J y K, o al revés, vamos a ver cuál es reset. Reset es K, ¿sí? Entonces acá está al revés. Así debería ser acá, ¿no? Este es K y este es J, ¿sí? Y ya está, ¿no? Pero obvio, este es asíncrono. No tiene ese chip enable, no habilita el chip. Entonces, como queremos que sea un JK síncrono, o sea, que tenga un habilitador, un circuito de control, este va a ser, ¿no? Por eso está introducido dos ANDs más. Y lo que decía, ¿no? Que se introduzca tanto a este lado como a este lado de la entrada para que pueda ser un flip-flop JK, primero JK por esta conexión y síncrono por estos chips, ¿no? Para tener un circuito de control, ¿ya? Entonces ya sabemos, K es reset, J es set, ¿sí? Bueno, y para lo mismo vamos a analizar con esta parte, vamos a analizar ya con la cajita nomás o con el chip, ¿no? Todo esto está incluido acá, está, como se dice, introducido ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Este va a ser reset, ¿sí? Y este va a ser set, ¿no? Hay una diferencia obviamente, ya les decía, les anticipaba que esa diferencia es que acá no se pierde nada, ¿no? O sea, no hay un indefinido, ¿sí? Y vamos a analizar para después poder ver qué es lo que pasa, ¿no? A ver, ahí. De inicio puedo tener un 0, sí, puedo tener un 0 en la salida. ¿Por qué? Porque obviamente estoy encendiendo mi chip y el 0 para mí es más práctico, ¿verdad? Tengo un 0, fíjense, en Q. ¿Y qué pasa si coloco 0, 0? Ya la tablita analizo. Ahora ya no analizo del otro, voy a analizar de la otra cara, ¿no? Como dicen. Si tengo un 0 en J y un 0 en K, y si está en 0, fíjense que me sale otro 0. Entonces, ¿qué es el 0, 0 en JK? Memoria. Entonces ya anoto, pues, ¿no? Acá ya sé que es memoria, ¿no? Ya, entonces ya sé que el 00 en JK había sido memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está manteniendo el mismo 0 que estaba en un inicio, ¿no? Ya, magnífico, ya puedo deducir qué es lo que tengo, ¿no? ¿Qué pasa? Y ya analizando la tabla, porque tenemos en realidad la tablita, ¿qué pasa si en J coloco un 0 y en 1 coloco perdón, y en K coloco un 1? Reset. Miren, si estaba en un 0, voy a hacer esto, ¿no? Igualito que el otro, ya estoy en un 0 en Q. Coloco un 0 en J y un 1 en K. Me sale un 0. Ya sé, pues entonces que acá debe ser un reset. ¿Por qué? Porque estoy colocando un 1 justamente acá. ¿Y K qué es? Es un reset, ¿no? Entonces, estoy limpiando a la salida. Al limpiar mi salida, como estaba en 0, sigue siendo 0, ¿no? Porque estoy limpiando y como estaba en 0, bueno, entonces lo estoy volviendo a colocar un 0. Estoy en un 0. Puedo irme donde quiera, ¿no? Me puedo ir donde haya ceros. Por orden voy a venirme acá. Sigo en un 0 con la salida y voy a modificar mis entradas. Acá me indica que coloque un 1 en J y un 0 en K. ¿Eso qué significa? Tengo un 1 en J y tengo un 0 en K. Al hablar de J como J es set, me está diciendo que voy a enviar un 1 a mi salida, ¿no? Entonces, este había sido set, ¿no? Y obviamente va a modificarse esto. Tengo un 1 acá en la salida. ¿Por qué? Porque estoy indicando que a J le voy a salir un 1 y voy a enviar un 1 a la salida, ¿no? O sea que a la entrada, si coloco un 1 en J, estoy indicando indirectamente o directamente que coloque un 1 a mi salida, ¿sí? Y es set, ¿verdad? Lo que no sabíamos, a ver qué pasa con el 1, 1, ¿sí? Bueno, estoy en 1. Atención, por favor, acá. Estoy en un 1 y me voy a ir a cualquiera de estos unos. Me puedo ir acá, me puedo ir acá, me puedo ir acá o acá, ¿no? Intencionalmente me voy a ir al 1, 1, ¿no?
Intencionalmente me voy cuando, porque ese no sé qué será, ¿no? Ya sé que es 0, 0, ya sé que es 0, 1, ya sé que es 1, 0. Lo que no sé que es 1, 1, que en el anterior era estado prohibido, ¿no? Acabo intencionalmente, como estoy en 1, en mi salida, voy a irme intencionalmente acá, ¿no? Tengo un 1 a la salida, sí, pero quiero colocar un 1 y un 1 en J y K. Entonces, esto de seguro va a cambiar. Acá vamos a anotar otra vez ese R para que nos guiemos. Y si tengo un 1 en mi salida, aquí está el 1 en mi salida, está un 1. ¿Qué pasa si coloco un 1 y un 1 a J y acá? Está indefinido. No, si se fijan la salida, ¿qué me da? Ah, cero. 0. Pero Cero. ¿qué significa? Si tenía un Estado 1 en mi indefinido. salida, si tenía un 1 en mi salida, tengo un 0 en mi salida. ¿Qué sería? Lo voltea. O sea, que hace lo inverso, ¿sí? Ujú. Lo voltea o hace como dicen, no, lo voltea, ya está bien, acuérdense, aunque sea así, pero eso ya sería en realidad un cambio o si quieren hace, que se llama le inverso o lo niega si quieren, ¿no? Entonces, ¿qué puedo anotar cuando tengo un 1, 1? Si se fijan, ¿no? Si tengo un 1, 1, en esto, o en acá, ¿no? 1, 1 puedo anotar, fíjense, puedo anotar, ¿qué se llama esto? Involución o lo niega, ¿no? Lo niega a la salida que tenía. Fíjense, si acá tengo un 0, coloco 1, 1, me sale un 1. Si acá tengo un 1, en esta parte, ¿no? Tengo un 1, coloco 1, 1, lo niega, ¿no? A la salida. Entonces puedo colocar, si quieren, acá inversa, no sé, ¿les parece inversa si quieren? O negación también, ¿no? Invierte la salida, ¿no? Invierte la salida, ¿sí? Entonces, bueno, voy a todavía quedarme ahí porque estábamos acá, ¿no? Voy a volver a repetir esta parte. Estoy en 1, coloco un 1, 1, fíjense que me sale un 0, ¿no? Entonces está invirtiendo mi salida. Si tenía un 1, A, C, coloca un 0. Bueno, puedo irme a cualquiera ¿no? A propósito me voy a ir a la otra parte, ¿no? Porque en realidad es un juego, ¿no? Eso. Vengo acá, tengo un 0 en la salida, ¿sí? Y vuelvo a colocar 1, 1. Vuelvo a colocar este 1, vuelvo a colocar este 1. ¿Qué pasa en mi salida? Se Se convierte en niega. 1. Sí, pues, ¿no? Fíjense, si estaba en 0, se vuelve a un 1, ¿no? Si la salida estaba en 0, dice, vuelvo a colocar 1, 1. Significa que esto, como estaba en 0, se va a volver un 1. Y justamente es lo que me dice la tabla, ¿no? Me va a salir un 1. Ahora puedo seguir jugando, ¿no? Puedo irme con este 1 a cualquiera de los que no hice, ¿no? Por ejemplo, este 1, 1, puedo colocar acá. Ya está 1 en mi salida, pero en mi entrada me dice la tabla que coloque 0, 0. 0 y 0. ¿Qué es 0 y 0? Memoria. Memoria, acá dice, ¿no? Memoria. Entonces, se va a mantener este 1. Como se dan de cuenta, si estaba en 1, se mantiene pues ese 1. ¿Por qué? Porque estoy colocando 0, 0 a las entradas, ¿no? Entonces, creo que ya se está comprendiendo, ¿sí? Este 1 puedo volver a hacerlo con cualquiera que no haya hecho, probando, y puedo venir acá, ¿no? Está en 1 mi salida, pero mis entradas me indica según la tabla, coloque un 0 y un 1. O sea que en K voy a colocar un 1 y en J un 0. ¿Qué es K? Es reset. Entonces significa que me está diciendo que limpie mi salida. Y al limpiar mi salida, sea lo que fuera, va a estar con un 0 en la salida, ¿no? Y obviamente eso indica acá, ¿verdad? Eso indica acá, ¿sí? Tengo un 0 y con ese 0 puedo volver a hacer todos los ceros posibles. Ya he hecho, pero ya he hecho todo. Solo me faltaba este 1, ¿no? Este 1. Me está diciendo que envío un 1, que ya hemos hecho también acá, ¿no? Ya hemos hecho. Estamos repitiendo, ¿sí? Solo que esta parte, si se fijan, era con 0 y esta otra parte era con unos, ¿sí? O son con unos. Entonces puedo seguir haciendo ese juego hasta terminar toda la tabla. Pero en esencia, como ustedes pueden ver, voy a borrar haciendo un resumen. Pueden hacer ustedes un análisis de esta tabla, porque en realidad eso es lo que les va a salir, pues, ¿no? Solo estamos comprendiendo la tabla, porque si no les explico así, ¿de dónde va a salir eso? ¿Qué ha pasado? Ustedes van a indicar, ¿no? ¿Cuál es el tema acá? ¿Por qué aquí está Q como entrada si acá tengo un Q adelantado?
¿no? Entonces, ya explicando en resumen del JK, ¿no? ¿Sí? El flip-flop, resumen, ¿no? JK, ¿sí? Vamos a ver que tengo J y K. No se olviden que J es el set, ¿no? Puedo anotarlo acá. Y K es el reset. Así se acuerdan, ¿no? Porque está en inglés igual, ¿no? Entonces, si tengo 0, 0, ¿qué había sido? Memoria. Memoria. Si tengo en resumen 0, 1, Reset. estoy enviando un 0 a la salida. Si tengo un 1, 0, estoy Set. enviando un 1 a la salida. Si tengo 1, 1, va a ser Inverso. cambio o inversa, ¿no? Va a ser cambio o inversa, ¿sí? Y en mi salida tenía 0, cuando coloco 1, 1, mi salida se pone un 1. Si en mi salida tengo un 1, coloco 1, 1 a las entradas, va a volverse 0, ¿sí? Entonces, no hay que olvidarse de lo que estoy anotándome. Por eso lo estoy anotando así bien detalladito. Con esto hacen toda la tabla. Con esto me entienden la tabla, ¿no? Porque la tabla acá ya parece que no se entendía, pero ahora ya estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque estamos dando la base para que se pueda comprender la tabla. De seguro es que si ustedes colocan todo esto, me va a salir esto, ¿no? Un QTEM adelantado o un, ya sé qué es lo que va a salir y a la final vamos a también depender de la salida que se va a volver como entrada, ¿no ve? ¿Por qué? Porque depende pues de Q, ¿no? Lo que tenga acá, ¿no? Y por eso decía en la primera parte, un flip-flop va a depender también del estado anterior, ¿no? Y es acá como se está explicando o como dice la tabla, funciona así un flip-flop JK. Y bueno, repito, el flip-flop JK, como han visto, ya no desperdicia una combinación. A diferencia del flip-flop SR o RS, ¿sí? En ambas combinaciones, fíjense, desperdicia una combinación, ¿no? No sabemos qué va a salir acá. Y cuando no sabemos qué sale, bueno, nuestro circuito puede también tener errores, ¿no? Entonces es mejor utilizar el JK que el RS. ¿Por qué? Porque en el 1-1 en este caso va a haber un cambio. Ahora, si hablamos de un flip-flop JK con puertas NAND, de la misma forma, ¿no? Va a intercambiar. El 1-1 será memoria y el 0-0 será el cambio, ¿sí? ¿Se dan de cuenta? Sí, que todo Bien, no sé positivo. si tiene... Adelante, adelante, Gustavo. No, no, no. Está bien, Inge, decía. Se entiende. Ok, bien. A ver, Rodrigo, ¿se ha entendido? Hace rato no me ha contestado bien o no lo he escuchado bien. Sí, Inge, se entendió. Ya, Erika. Erika, ¿se ha entendido? Sí, ingeniero, entendido. Ok. Bien, tenemos algunos minutitos más. De seguro hoy día van a dedicarse a otras cosas, ¿no? Que no sea estudiar. Bueno, pero haremos hasta por lo menos mediodía, ¿no? Bueno, dedíquense hasta mediodía. Conmigo hasta las 9 más o menos. Fíjense que ya tenemos acá el flip-flop D, lo que les decía, que estaba en teoría, que tenemos que conectar un negador de la entrada S hacia la entrada R con un negador, ¿verdad? Y obviamente como tenemos asíncrono va a estar siempre los ANDs, o en este caso NANDs, ¿no? Fíjense, y me parece que esto está mal, porque debería ser ANDs como en el anterior, ¿no? En todo lado está ANDs, fíjense. Esto es ANDs. Esto también es AND, entonces por lógica esto también es AND, ¿no? Y no es NAND. Entonces esto deberíamos borrar. Aunque este circuito está con NAND, ¿no? Este es NOR, esto es NOR. No, está bien entonces. Está bien. Este diseño del flip-flop D, fíjense que está con circuitos, con un RS con NAND, entonces está bien. Y por lo tanto esto también está bien para que se haga el circuito chip enable. Y tenemos un flip-flop D. Ya les decía que es un flip-flop D. Simplemente va a hacer la transferencia de mi dato, ¿no? Por eso se llama flip-flop data, ¿no? D es de data, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer un flip-flop D? Lo que tenga va a transferirse. Como en este caso, ¿no? Si tengo, por ejemplo, un 0 acá,
Vamos a explicar. De inicio voy a colocar un 0 en Q. Bueno, esto no. Ahora sí. Coloco un 0 a D. Coloco un 0 a D. ¿Qué me va a salir? Estoy transfiriendo nada más, ¿no? Me va a volver a salir ese 0. O va a volver a escribir un 0. Voy a irme acá. Si tengo un 0 en Q y coloco un 1 a D, ¿no? Voy a colocar un 1 a D. Es más facilito de entender esto. Ah, pues me va a salir un 1 en la salida, ¿no? Porque solo estoy transfiriendo el dato, nada más, ¿sí? Vuelvo a venir acá. Si tengo un 1, coloco un 0 en D o en la entrada. Coloco un 0 que me va a salir un 0 también, ¿no? Entonces solo está transfiriendo datos, ¿sí? Por si acaso. Y si tengo otra vez un 0, ¿no? No hay problema, ¿no? O puedo estar, si vuelvo acá, ¿no? Si vuelvo al 0, acá voy a volver, va a salir un 1, ¿sí? O coloco un 1 en D, diré, sale un 1, perdón. Ya está mal mi pluma, ¿no? Un ratito. Ahora sí. Ya. Entonces, si coloco un 1, obviamente se modifica esto y va a salir un 1. Aquí está el 1. Intencionalmente voy a volver al que no he hecho. Estoy en 1 en Q y D vuelvo a colocar un 1. Ah, bueno, pues sí, sigue manteniendo sesión. Entonces, como pueden ver, la tabla del flip-flop D es facilito. ¿Por qué? Porque está simplemente transfiriendo el dato, ¿sí? Está transfiriendo el dato de la entrada a la salida. Tengo un 1 en la entrada, a la salida tengo un 1. Tengo un 0 en la entrada, a la salida tengo un 0. Alguien dirá, pero ¿para qué, Inge? ¿No? Si solo está transmitiendo lo mismo. Nos va a servir cuando hagamos transferencia de datos, ¿sí? Es bien importante un flip-flop D, sobre todo cuando quiero registrar el dato, ¿sí? Si registro el dato, me va a servir mucho para circuitos eh, o proyectos que ustedes van a realizar a fin de semestre, ¿sí? Entonces, es importante el flip-flop D, ¿ya? Y por último, bueno, no por último, por penúltimo, el flip-flop T, habíamos dicho que es cambio, ¿no? Toggle. O sea, cuando hablamos de toggle, significa que voy a hacer un cambio, ¿sí? ¿Cómo se dice? La configuración, aunque no se note bien, es NOR, ¿no? Tiene unos circulitos acá, fíjense, ¿no? Es NOR. Y bueno, habíamos dicho que se cortocircuita y ARS y ya tenemos un flip-flop T. No, en realidad se cortocircuita un JK, ¿no? Se cortocircuita un JK porque fíjense que tengo acá la conexión, ¿no? Del JK. Aquí está esa conexión, la que está ahí. Y cortocircuito directamente las dos entradas de JK y se vuelve flip-flop T. Lo mismo, ¿no? Si tengo un 0 en la entrada, ¿sí? Coloco aquí está mal la tablita, ¿sí? No, se ha copiado en realidad del flip-flop D, ¿no? Tengo que arreglar esto. Si tengo un 0 a la entrada, ¿sí? T, acá debería estar un 1, ¿sí? Aquí está mal. Vamos a corregir esto. Si estoy en 1, ¿no? Puedo venirme a cualquiera de estos. Vendré acá, voy a borrar esto y tengo un 1. Si tengo un 1 acá, coloco un 0, acá sí me va a dar un 1, fíjense. Si tengo un 1 acá, coloco un 0 acá sí me va a dar un 1. Entonces, a propósito estoy haciendo, ¿no? Me va a dar un 1. Vuelvo acá. Tengo un 1, está en 1, y coloco un 1 a la entrada. Fíjense, se hace un 0, ¿no? Y está bien también la tabla hasta acá. El único que ha fallado es el de arriba, ¿no? Entonces, si tengo un 1 acá, ya me dice que tengo un 0 en la tabla. Entonces, como tengo un 0, puedo volver a cualquiera, ¿no? Acá. Tengo un 0 en la salida, coloco un 1 otra vez, acá se hace un 0 también, ¿no? Entonces va a ir cambiando, ¿sí? Va a ir cambiando mi tabla simplemente con saltos. Lo que está mal acá es la tablita, ¿sí? Acá debería ser un 0. Vuelvo a ir a un 0, fíjense, acá puedo venir con esto, ¿no? Y coloco un 0, se hace un 1 y ya está bien, ¿no? 1, 0, 1, 0. Ese debería ser la verdadera tabla, ¿sí? Lo que estaba mal era simplemente los dos primeros de arriba.
Lo demás está bien, ¿sí? Entonces, el flip-flop T siempre hace un cambio. O sea que tengo que, coloco un 1 a la entrada, se hace un 0 a la salida. Coloco un 0 a la entrada, se hace un 1 a la salida. ¿No ve? Si tengo 0, coloco un 0 otra vez, se hace un 1, ¿no? ¿Sí? Si estoy en 1 en la salida, pero si coloco un 1 otra vez, se hace un 0, ¿verdad? Eso es la diferencia, ¿sí? Eso es lo que un poquito tienen que tener cuidado, ¿sí? Nada más. Entonces el flip-flop T creo que no hay mucho problema, no tiene mucha ciencia, solo es un cambio de la entrada a la salida. Acuérdense del D, el D solo registra. Tengo un 1 a la entrada, sale un 1 a la salida. Tengo un 0 a la entrada, sale un 0 a la salida. En cambio, el flip-flop T es un cambio, ¿sí? Hace un salto del 0 al 1, del 1 al 0, ¿sí? Eso nada más hace. Y por último, para explicar este que es en realidad un circuito que ustedes tendrían que armar, porque vamos a hacer laboratorio de esto, por si acaso, ¿sí? Lo que no habíamos hecho en el anterior semestre, o en los anteriores semestres. Vamos a hacer un flip-flop JK maestro esclavo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan que teóricamente decíamos que un flip-flop JK, o en este caso un maestro esclavo, es un pulso completo donde en el flanco de subida registro el dato y en el flanco de bajada muestro el dato? Y acá justamente se evidencia eso, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, un pulso completo, ¿sí? Este es un pulso, ¿no? Ya saben que este es mi flanco de subida y este sería mi flanco de bajada, ¿no? Todo lo que está con amarillo, flanco de subida y flanco de bajada. Esto es el nivel, ¿no? Esta parte que está con verde o con negro ahora, ya les decía que es el nivel, ¿no? Tengo un nivel alto acá y de seguro este debe ser el nivel bajo, ¿no? Nivel también, pero este es nivel bajo, obviamente 0, ¿no? Y acá un 1. Flanco de subida, flanco de bajada. Entonces, ¿qué hace este circuito? Me tienen que comprobar eso ustedes. Acá sí estoy hablando de un clock, ya no de un chip enable, si se fijan, ¿no? Hablo de un clock, ¿por qué? Porque esta parte, si es que ustedes arman bien, como está en este circuito, le ponen un negador, me ponen todo con NANDs, voy a poder registrar un circuito. O sea, que voy a introducir, por ejemplo, acá un 0, 0, ¿sí? ¿Sí? Si se fijan, en este flip-flop JK maestro esclavo, de alguna forma internamente va a cumplirse la tablita, ¿no? Pero lo que introduzca es más para hacer un registro, ¿sí? O sea, si coloco, por ejemplo, 0, 0 acá, cuando apriete, indirectamente apriete ya con el flanco de subida, ¿no? El pulsadorcito en este caso, el clock, como se dice, esto sería, ¿no? Voy a apretar y en el momento de apretar va a subirse hacia un 1, ¿verdad? Cuando aprieto un pulsadorcito, ese 0, 0 se va a transportar hasta acá. Lo va a registrar el 0, 0, ¿sí? Y cuando deje de apretarlo, lo he apretado ya está en 1, ¿no? Deje de apretar el pulsador, se va a volver otra vez a 0, ¿verdad? Entonces recién el dato me va a pasar acá. Y eso vamos a demostrar en clases o en el laboratorio. Significa que cuando aprieta el pulsador, va a aparecerse acá el 0, 0. Y cuando aprieto o dejo de apretar, recién el registro 0, 0 va a aparecer acá. ¿Eso qué me permite? Me permite hacer una secuencia de pasos, ¿no? Por eso se llama maestro esclavo. Esto también nos sirve para otros circuitos que pueden hacer en sus proyectos, ¿no? O sea que estamos haciendo una secuencia, una transferencia por pasos de datos. ¿Qué pasa si coloco 1, 1? Si coloco 1, 1 en J y K, cuando aprieto el pulsador, va a registrarse acá. Y cuando lo suelto el pulsador, recién me va a lanzar las salidas, ¿sí? Entonces, eso quiero que se demuestre en laboratorio. ¿A qué me refiero con un pulsador? Ya había graficado, ¿no? Tengo uno normalmente abierto y normalmente cerrado. El que nosotros utilizamos es el normalmente abierto. Es como el timbre, les decía, ¿verdad? Aprieto y suena el timbre. Dejo de apretar, deja de sonar el timbre. Es lo mismo acá. Aprieto, los datos hasta aquí aparecen, ¿no? Hasta esta parte del circuito. Cuando dejo de apretar el pulsador, recién sale el registro del 1, 1 acá a mi salida, ¿sí? O lo que salga con el JK, ¿sí?
Vamos a hacer la prueba, háganlo por favor, pruébenlo en simulador primero, después colóquense un pulsador y vean qué es lo que va a salir, analizando o si no analicen el circuito y van a ver qué es lo que les va a salir en esta parte, en el maestro y en el esclavo, porque por eso se llama, ¿no? Maestro o master slave se llama por eso, porque registra primero lo que pasa en el maestro, recién va a recibir el esclavo, ¿no? Depende el esclavo del maestro, pues por eso se llama master slave, ¿ya? Bueno, vamos a hacer este circuito para que vean que es importante. ¿Por qué? Porque esto nos permite hacer en un solo pulso dos secuencias, ¿no? En cambio, en los otros no. En los otros tengo que colocar a 0 o 1. Y esos son simplemente hacen caso al nivel, ¿no? A 0 o a 1. En cambio, en este permite ayudar en el flanco de subida y en el flanco de bajada. Eso permite ahorrar, ¿sí? Si quieren dos pasos en un solo pulso. En cambio, en el otro tengo que hacer un pulso y otro pulso, ¿no? Quiera sí o no. Entonces, esa es la ventaja, ¿sí? Y ahorro en tiempo también, ¿no? Puedo ahorrar en tiempo, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Ya? No sé si se ha comprendido, por favor, esta parte. De todas formas, vamos a hacer este laboratorio y practicando o armando se entiende mejor, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Carlos, ¿tiene alguna consulta? No, Inge. Ya, seguiremos entonces. Creo que hasta ahí vamos a quedar. Ya en realidad hoy día no les voy a presionar mucho. Vamos a ver los diagramas de estados de cada flip-flop que habíamos visto, como en este caso el SR, vayan viéndolo si tienen tiempito, por favor, el fin de semana, vayan tratando de ver cómo funciona esto, diagramas de estados del D, diagramas de estados del JK y diagramas de estados del T, ¿no? Del flip-flop T, del flip-flop JK, del flip-flop D y del flip-flop RS o SR, ¿sí? Vean cómo trata de funcionar esto. Es importante un diagrama de estado, ¿sí? Si no sabemos manejar esto o no conocemos bien un diagrama de estado, lamentablemente no vamos a poder hacer el laboratorio, ¿no? O no vamos a poder diseñar este tipo de circuitos, que ya es un poquito más complejo que lo que hemos avanzado. ¿Por qué? Porque tenemos que entender justamente cómo es su estado anterior, su estado que va a venir, ¿no? En la salida, y si no comprendemos bien el diagrama de estados, no se va a poder realizar, ¿sí? Bueno, lo dejo ahí. Denle, por favor, si es que gustan una lectura, denle, hagan si tienen tiempito el fin de semana, lean esta parte, traten de comprender. De todas formas, nosotros igual vamos a explicar, ¿no? Para que se entienda, ¿ya? Hasta aquí, por favor, les dejo. Espero que se haya comprendido. Tengan un buen fin de semana, pero siempre, siempre tratando de aprovechar al máximo el tema del conocimiento. ¿Ya? Bueno, hasta aquí entonces. Espero que tengan un buen día. Descansen, si no también. Hay días para descansar, hay días para estudiar. Bueno, hasta el día martes nos veríamos de la misma manera asíncrono. Ya tienen ustedes un laboratorio, ¿no? Que vamos a presentar, si no me equivoco, este jueves que viene, ¿sí? Entonces, el martes de igual forma lo hacemos así, de forma virtual, diré, y lo vamos a llevar el día jueves el laboratorio, ¿ya? Bueno, si no tienen consultas algo, nos despedimos. Bueno, Ay, pues todo hasta claro. luego, Gracias. Gracias. que tengan buen